Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este su espacio reflexivo de la Asociación Los Gansos. ¿Recuerdan el tema de la última vez sobre los objetivos de vida? Quedamos en que en una próxima sesión estaríamos hablando de las metas, pues ya habíamos hecho un poco esa diferenciación entre lo que es un objetivo y una meta. Pues bien, las metas son este proceso que nos ayuda a concretar esos objetivos de vida. En el día de hoy vamos a ver cómo podemos establecer metas y prioridades basados en la experiencia de Zig Ziglar, quien nos propone 7 pasos para poder concretar estas metas o direccionarnos en la ruta que queremos encaminar. Bien, también quiero que recuerden que veíamos acerca de poner primero lo primero, el cuarto hábito de Steve Covey. ¿Por qué hay que tenerlo presente? Porque aquí identificamos qué es lo más importante en mi vida o para mi vida y según eso prestar atención a los seres queridos o a las cosas que realmente quiero hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos llevar por la inmediatez del día a día y lo llamamos a eso urgencia. Entonces resulta que pensamos que muchas cosas, la vueltica de pagar los servicios, la llamadita, bueno, en el trabajo, pensamos que nada de espera y que todo es urgente, que todo lo tenemos que hacer allá. Pero resulta que la urgencia es pura inmediatez y no nos produce efectos a largo plazo. Es decir, simplemente nos deja vivir el día a día de la inmediatez y de los afanes, pero no nos lleva a trascender más allá en esas cuestiones importantes para nosotros. Entonces, muchas veces pensamos, que no tenemos tiempo y que el día no nos alcanza para realizar todas las actividades que tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa? Que eso es falso, o sea, eso es una vaca, porque todos los seres humanos tenemos exactamente el mismo tiempo. Al mismo tiempo tenemos las horas para dormir, para trabajar, estudiar, comer, para compartir con nuestros seres queridos. Entonces, la culpa no es de la falta del tiempo, es de la distribución. Pero principalmente, la cuestión está en la falta de dirección. Cuando no tenemos una dirección clara de nuestras vidas, pensamos que no tenemos tiempo para nada y así se nos va la vida, ¿sí? Como ya lo he dicho anteriormente. Entonces, ¿qué nos dice Zig Ziglar? Él nos dice, hasta el mejor esfuerzo, o sea, todo esfuerzo implica mucha preparación y planeación. Entonces, nos vamos a entrar en cómo establecemos esta preparación para poder establecer esas metas que necesitamos en nuestras vidas. El primer paso entonces es escribir todo lo que queramos, todo lo que queremos ser, todo lo que queremos hacer y todo lo que queremos tener. Escríbanlo todo. ¿Se acuerdan que ya habíamos dicho la importancia de la escritura? La escritura nos ayuda a identificar estas maneras o estos intereses que tenemos. Y también nos ayudan a ver qué tan claros los tenemos o no. Entonces, si no los tienen, si no los han identificado, les recomiendo que en su día a día, en su cotidianidad, presten atención a aquellas cosas que no les gustan y a aquellas cosas a las que ustedes sienten inclinación. Luego, entonces, después de que tengan ese diario o ese libro, ese cuadernito donde han escrito todo lo de su vida, todo lo que les gusta, todos los intereses, todas las tendencias, entonces ustedes lo van a visualizar. Les sugiero que cojan una cartulina, y dibujen con crayón, las pinten, porque es que es como hacer un mapa de su vida muy colorido. Entonces, visualícense de muchas formas, o sea, pueden hacer un collage de fotos, de revistas, hay muchas maneras de poder visualizarse. Entonces les recomiendo, además es muy divertido, esta forma es muy entretenida, entonces se las recomiendo. ¿Cuál es el segundo paso cuando tenemos ese panorama en el que nos visualizamos como seres, que hacemos y que tenemos? El segundo paso entonces nos lleva a identificar los objetivos.
esos objetivos en los que ya habíamos pensado, esos objetivos de vida, preguntarnos ¿para qué? ¿Por qué? Es decir, ¿hacia dónde voy con estos objetivos? ¿Por qué son importantes en mi vida? ¿Qué voy a hacer yo con ellos? Porque es que muchas veces resulta que supuestamente tenemos unos objetivos muy claros y nos damos cuenta que no son nuestros. O sea, ¿cuántos padres no les dicen a sus hijos, no, es que esto es lo que usted tiene que estudiar, hijo, porque esto le va a dar la papita? Y el hijo le dice, no, ya tengo la ruta clara y establecida, pero resulta que ese no fue su objetivo, sino el de su padre. En estos días iba en el bus y resulta que escuché una niña que decía, no, pues imagínate, le compartía a la amiguita, yo quería estudiar chef porque a mí me gusta mucho la cocina, pero pues en mi casa me dijeron que cómo se me ocurría, que para eso no necesitaba estudiar para ser chef, que los chefs eran pobres, que no necesitaba nada de eso, entonces que buscara más, además que no había plata para meterle a esa pendejada, decía la niña. Entonces la amiguita, ay, ¿cómo así? Sí, no, pues lo otro que me gusta es diseño de modas, pero es que tampoco hay como mucho dinero, entonces pues yo no sé realmente, pronto me toca estudiar algo técnico. Pero miren el daño que le puede hacer en su casa, porque por una creencia que es primordialmente el dinero, o sea, ponen primero el dinero por delante. ¿Y dónde quedan los intereses y los gustos de esa persona? Entonces pasa que después, ¿qué tenemos? Un ser frustrado, alguien que no está contento ni con su vida ni con lo que hace. Y ser chef, les cuento, pues es una profesión, y es una profesión bellísima que además tiene muchas posibilidades. Luego de identificar estos objetivos, por qué, para qué y si realmente son importantes en mi vida, entonces tratamos de buscar el equilibrio. Hago una anotación, si de pronto encuentran que en un objetivo no saben o están dudosos, es porque todavía no está claro. Entonces necesitan trabajar más en la claridad de ese objetivo. El paso 3 que nos plantea Zig Ziglar es entonces buscar ese equilibrio. ¿Cómo buscamos ese equilibrio en las metas? Resulta que como aquí estamos hablando de formar seres integrales, y seres integrales ya lo hemos definido, es decir, es un ser que es y actúa coherentemente con su pensar, su hablar y su accionar y su corazón. Entonces esto no podemos enfocarnos en una meta y dejar las otras. Por ejemplo, si yo tengo una meta laboral y yo quiero mucho ser gerente de una empresa, o quiero mucho estar en las Naciones Unidas, etc., no puedo olvidarme tampoco que hay unas personas que me ayudan a llegar hasta allá, que hay unas personas que nutren mi vida, que me dan la fuerza de llegar allá. Entonces es aquí cuando buscamos el equilibrio en nuestras metas. Entonces tenemos metas físicas, metas laborales, metas espirituales, metas profesionales, metas económicas, metas incluso deportivas o hobbies o de entretenimiento. ¿Por qué? Porque todo eso nos hace las personas que somos. Eso nos va a dar la forma de nuestra vida. Porque muchas veces sí podemos buscar la calidad de vida, y esto también nos lleva a la calidad de vida. Pero la calidad de vida que tengamos nos debe llevar a una forma de vida integral, a una forma de vida coherente. Así que por eso es importante buscar este equilibrio. Si no se han planteado, si ustedes creían que para qué metas físicas o espirituales o mentales, no, lo son porque son también estas metas las que nos ayudan a orientar el camino que vamos a empezar a caminar. Entonces yo les propongo que puedan hacer un cuadro o por ejemplo un arbolito. A mí me gusta hacer un arbolito en el que hacíamos un dibujo en el que las raíces son nuestros valores, nuestros principios, y cada escalón, cada ramita pequeña son esas metas pequeñitas que tenemos que empezar a escalar para realizar las otras metas grandes que están en las ramas, y todo esto hace nuestro conjunto de vida, todo este árbol, y también representa lo que somos nosotros en medio de nuestro entorno. Plantéense,
esas metas físicas, porque si dejan de lado las metas físicas, pues no les va a servir nada de nada matarse estudiando o trabajar si llegan con mala salud. ¿Ven? Todo está unido. En el cuarto punto, o sea, el cuarto paso, tenemos categorizar esas metas. ¿Qué significa categorizar esas metas? Significa darles unos grados de valor, es decir, hay unas metas menores, unas metas mayores, unas metas como medianas. ¿Esto qué significa? Que hay unas metas que nos llevan a unas acciones a corto plazo o a unos resultados a corto plazo, hay otras metas que nos llevan al mediano plazo y hay otras metas que son las mayores, las que nos llevan a largo plazo. Las metas menores, o podríamos decirles también metas específicas, son esenciales para llevarnos a esas metas de largo plazo. ¿Y por qué es importante tener metas a largo plazo? Porque de esta manera nos podemos medir y nos podemos ver impulsados a hacer cosas que antes no. Es decir, estableciendo metas a largo plazo es que vamos a descubrir realmente nuestro potencial y que lo vamos a explorar y que lo vamos a también, bueno, explotar de pronto no es la palabra, pero que le vamos a sacar mucho jugo. Y estas metas menores son metas específicas, como les decía, son fundamentales y sobre todo tenemos que llenarnos de muchas metas específicas porque son las que nos dan el paso o el trampolín a estas metas de largo plazo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona una meta específica? De aquí a la semana voy a ver, un muchacho me decía, por ejemplo, que él quiere ser psicólogo. Entonces yo le decía, pero pues ahorita no tienen los recursos. Bueno, ¿qué metas te debes trazar para empezar a estudiar psicología? Entonces, empezar a pensar cómo conseguirse los recursos, gestionarse los recursos, y en eso entonces puede agendar en la semana, hablar con el SENA, hablar con entidades que tengan becas, que apoyen, etc. Pero también informarse acerca de la psicología, si eso es realmente lo que le gusta. Entonces, 2 veces a la semana voy a leer un texto de psicología, a ver qué pasa. Y de esta manera entonces uno va empezando a poner esas metas específicas que nos van a llevar a ese resultado, a ese gran resultado de largo plazo. Una vez hayamos categorizado estas metas, los tipos de metas, ¿qué hacemos? Pues entonces pensamos, bueno, pasamos al quinto paso. Y en el quinto paso son 5 preguntas que nos vamos a hacer. ¿Cuáles son esas 5 preguntas? Primero, ¿esa meta realmente es mi meta? ¿Realmente es lo que quiero? Porque podemos estar confundidos, ¿no? ¿Y cómo podemos saber si realmente esto es lo que quiero? Pues también tenemos que pensar en la pregunta número 2. ¿Esta meta es moralmente buena y justa para los demás? Es decir, no voy a atentar contra nadie con esta meta que me estoy planteando para mi vida. ¿Es correcto? ¿Va a beneficiar a otros? Si va a beneficiar a otros, me va a beneficiar a mí. Si solo me va a beneficiar a mí y no va a beneficiar a otros, alerta roja, porque podemos estar muy equivocados, que es lo que pasa a veces, como ya lo había dicho, en contextos tan violentos como el nuestro, que muchas veces nuestros jóvenes establecen sus metas que quieren tener dinero, mujeres y quieren tener poder, pero no miden las consecuencias. Entonces esto no es una meta que sirva, de hecho se cuestionaría si realmente es una meta. La pregunta 3, en la que nos iríamos después de pensar si es justa, si es correcta para los demás, es: logrando esta meta, ¿me acerco más o menos a mis objetivos? Ahí ya le vamos dando forma. Si pensamos que logrando esta meta va a tener efectos positivos en mí y también me va acercando a esos objetivos de vida que tengo, entonces voy en buen camino.
Pero si de pronto dudamos en que esta meta que hemos escogido nos está alejando de realmente quienes queremos ser y hacer, entonces también ahí se prende la alerta roja para decirnos que no, que esa de pronto no es la meta que necesitamos. Entonces piensen en esto, si lo logran, los acerca o los aleja. Y la cuarta pregunta de este quinto paso es si puedo comprometerme emocionalmente con esta meta. Porque es que somos bastante emotivos, ¿no? Y el ser humano es bastante pasional. Pero la pasión pasa, la pasión es momentánea, puede durarnos meses, semanas, incluso años. Pero tenemos que tener claro que la pasión es algo que siempre es espontáneo, y así como es espontáneo, esporádico y se va. Entonces no tomemos decisiones a la carrera o por emotividades o porque escuché a un amigo que me habló que es que la aviación es súper chévere, súper cool y nos entusiasmamos y todos decimos, uy, sí, volar, porque hemos visto un montón de películas y queremos hacer eso, queremos ser héroes, y resulta que cuando entramos a estudiar aviación nos damos cuenta que no es así, que de pronto eso es lo que no me gustaba, que hay que ver muchas matemáticas y eso no es lo mismo, y pues que tampoco mi deseo es tanto de volar como pues para ponerme un ducho en la física y en las matemáticas, en fin. Entonces, pilas con las emociones. ¿Con qué metas emocionalmente me puedo comprometer? Eso que yo sienta, que diga sí, es de corazón, viene de acá y que no va a ser algo pasajero. Y la quinta pregunta de este quinto paso nos remite a, ¿creo que puedo alcanzar realmente esta meta? Es decir, ¿lo creo en mi corazón? Si lo creo en mi corazón que puedo alcanzar esta meta, es porque ya he identificado que sí, que eso está en mí y que me va a acercar a mis objetivos y que realmente estoy comprometida emocionalmente con ella. Entonces, lo que crean que puedan hacer con sus metas también es vital. Con esto pasamos al sexto paso. ¿Cuál es el sexto paso? Es elegir las metas más importantes. Escriban en su diario o en su agenda 4 metas que vayan a cumplir, 4 metas importantes para ustedes en esta semana. Por ejemplo, ¿yo qué les puedo decir? Para mí estoy en un proyecto, entonces en esta semana es importante, para terminar ese proyecto, haber leído tres textos acerca de política, específicamente de economías ilícitas y sus relaciones de poder, en fin, y haber hecho unas llamadas. Entonces esas son les doy este ejemplo para que aterricemos cuáles son esas acciones que tenemos que alcanzar para tener un determinado resultado. Bien, una vez hayan escrito esas 4 cosas importantes que tienen que hacer, que los va a acercar más de su meta a largo plazo, entonces pasamos al séptimo paso. ¿Cuál es ese? Revisar todas las metas. Dedícate por lo menos una vez al mes o una vez cada 15 días a revisar esas metas. ¿Cuáles de esas metas has cumplido? Ustedes ven que, por ejemplo, las empresas todo el tiempo están hablando de la meta del mes es esta y al final la revisan, ¿sí? A ver si se cumplió o no. Pues entonces aquí hacemos lo mismo. Vamos a ver si esas metas las cumplimos en nuestra vida o no y qué efectos tuvieron estas metas. Puede que en el momento no se vean, pero sabemos que a largo plazo se va a ver y por eso hemos establecido estas metas mayores. Entonces, estos son los pasos que nos habla Zig Ziglar para el cumplimiento de metas que nos acercan más a nuestros objetivos de vida. A mí me gustó mucho, me parece que es una herramienta muy práctica, que se puede aplicar de manera sencilla si somos organizados
y que nos puede servir a organizar, a ordenarnos en nuestras vidas y a ordenarnos con lo que nos importa, con lo más valioso para nosotros y también con lo urgente. O sea, todo poniéndolo en su respectivo lugar, pero sabiendo que tenemos la disposición, la determinación de sacar el tiempo a esas acciones que nos van a llevar más a que nos plantean el camino, que nos van a llevar a esa realización de nuestro ser y de nuestro hacer. El tener es un valor agregado, eso viene con las demás cosas. No nos enfoquemos en tanto en el tener, porque el tener, o sea, así como el dinero viene y se va, el tener es algo también pasajero. Y eso, como les digo, viene con nuestras acciones. Recuerden la ley de causa-efecto. Todo lo que hagamos tiene un efecto. Así que si vamos bien, si vamos con ese pensamiento correcto, con ese pensamiento ético y coherente, no nos tendremos que preocupar por el tener, porque eso es añadidura. Finalmente también quiero compartirles que esta es una forma de organizarnos, de orientarnos, pero no es la única. A quienes les sirva esta herramienta y estén muy ocupados, es muy práctica para su vida. Pero también hay personas que no lo ven de esta manera y siguen siendo metas. Lo importante es esa visión. Por ejemplo, ya para terminar, quiero contarles la experiencia de un ciclista que conocí, un ciclista que va por toda Sudamérica con su novia, recorriendo Sudamérica en su cicla, y él me llamaba mucho la atención cuando le preguntábamos, bueno, ¿tú cómo te ves a 10 años? ¿Cuál es tu meta a 10 años? Y él decía, a un año les puedo decir, pero a 10 años, no, yo no soy del tipo que se plantea metas a 10 años, eso es muchísimo tiempo. Entonces me pareció bonito, ¿por qué? Porque es otra forma, pero es otra forma en la que él ya tiene visualizado su visión, es decir, él ya sabe quién es y ya sabe qué es lo que quiere ser y hacer. Entonces por eso esta es otra forma. Él sabe que él quiere estar, por ejemplo, no saben que va a estar en 10 años, pero él sabe que quiere tener una aldea y que quiere vivir con su familia, en medio de la naturaleza y enseñar a gente. Entonces, sus acciones, aunque no las tenga pensadas mucho tiempo, van a estar dirigidas a eso, porque ya identificó qué es lo que hay en sí. Entonces, los invito a eso, si hay a que busquen la forma, pero la forma siempre se las va a orientar su corazón y su mente. Así que muchísimas gracias por este tiempo y hasta una próxima vez. Chao, chao.